Cuando todo parece cerrado, cuando los muros de la adversidad se alzan frente a nosotros y no hay escapatoria visible, justo en ese momento de desesperación, Dios abre un camino. Esta no es solo una frase bonita, es una verdad que ha resonado a través de los siglos. Una promesa manifestada en una de las historias más poderosas y sobrecogedoras de la humanidad. La historia de un pueblo al borde del abismo y la fe de un hombre que movió los mares. Hoy quiero que viajemos juntos en el tiempo, a una tierra de arena y sol, a un momento en que la libertad era un sueño susurrado en la oscuridad. El pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud en Egipto, había sido liberado por la mano poderosa de Dios a través de su siervo, Moisés. 10 plagas habían demostrado el poder divino, doblegando finalmente el corazón endurecido del faraón, quien les permitió partir. Imaginen la escena, una multitud inmensa, no solo hombres, sino mujeres, niños y ancianos, junto con sus rebaños y las pocas posesiones que pudieron cargar. El aire vibraba con una mezcla de júbilo y temor. Por fin, eran libres. Pero, ¿libres hacia dónde? Frente a ellos se extendía el vasto y desolado desierto, un paisaje implacable que prometía tantas dificultades como la propia esclavitud. Sin embargo, no estaban solos. Dios mismo los guiaba de una manera inconfundible. Una columna de nube durante el día para darles sombra y una columna de fuego por la noche para iluminar su camino. Era una manifestación visible, constante, de su presencia y protección. Mientras avanzaban, guiados por esta señal divina, el júbilo inicial comenzó a mezclarse con la ansiedad. ¿Y si el faraón cambiaba de opinión? ¿Y si su libertad era solo un espejismo? Sus temores, por desgracia, no eran infundados. En el palacio de Egipto, el corazón del faraón se llenó de nuevo de orgullo y rabia. ¿Cómo pudimos dejarlos ir?, se lamentaba él y sus siervos. La pérdida de su principal fuerza de trabajo era un golpe económico y un insulto a su poder. La decisión fue inmediata y brutal: reunir al ejército más formidable del mundo conocido, 600 de sus mejores carros de guerra, comandados por los capitanes más valientes, junto con toda la caballería y las tropas de Egipto, se lanzaron en una persecución implacable. El estruendo de los cascos de los caballos y el chirrido de las ruedas de los carros resonaban como un trueno de muerte en la distancia, acercándose cada vez más. El pueblo de Israel había acampado junto al mar, por orden directa de Dios, en un lugar llamado Pi-Hahirot, entre Migdol y el vasto Mar Rojo. Parecía un lugar estratégico, pero pronto se revelaría como una trampa mortal. Desde su campamento, vieron una nube de polvo levantarse en el horizonte. Pronto, esa nube se convirtió en el brillo metálico de las armaduras y los estandartes del ejército egipcio. El pánico se apoderó de la multitud. El mismo mar que tenían delante ahora era una barrera infranqueable. Detrás, el ejército que los había oprimido durante generaciones venía a reclamarlos o a destruirlos. Estaban atrapados. El sonido de la desesperación se elevó como una ola. Los gritos, el llanto de los niños, las acusaciones amargas contra Moisés. ¿No había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste a morir al desierto?, clamaban. ¿No te dijimos que nos dejaras en paz, que era mejor servir a los egipcios que morir aquí? En ese momento, todo el peso de la nación recayó sobre los hombros de Moisés. Humanamente la situación era insostenible. No había salida. Era el fin. Pero en medio del caos, del miedo y la recriminación, Moisés se mantuvo firme. Su confianza no estaba en su propia capacidad ni en estrategias militares. Su fe estaba anclada en el Dios que lo había llamado, el Dios que había hecho milagros ante sus ojos. Con una voz que resonó por encima del lamento, Moisés se dirigió al pueblo, proclamando palabras que se convertirían en un faro de esperanza para siempre. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. El Señor peleará por ustedes, y ustedes solo estarán tranquilos. Imaginen el poder de esas palabras en ese preciso instante. Una promesa de salvación cuando solo se veía destrucción. Una orden de calma cuando el pánico era la única respuesta lógica. Moisés no sabía cómo Dios actuaría, pero sabía que lo haría.
Entonces Dios habló a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar, en seco. ¡Qué mandato tan increíble! Marchar hacia un mar infranqueable. Levantar una simple vara de pastor contra la inmensidad del océano. Era un acto de fe pura, una obediencia que desafiaba toda lógica. Mientras tanto, el ángel de Dios, que iba delante del campamento en la columna de nube, se movió y se colocó detrás de ellos. La columna de nube y fuego se interpuso entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel. Para los egipcios, era una nube de densa oscuridad, impidiéndoles avanzar durante toda la noche. Para Israel, era una columna de fuego que iluminaba su camino, una muralla divina de protección. Y entonces, llegó el momento que desafiaría la historia. Moisés, obedeciendo a Dios, se paró a la orilla del Mar Rojo. El viento soplaba con fuerza, el rugido de las olas se mezclaba con los gritos distantes del ejército enemigo. Levantó su vara, su mano extendida sobre las aguas turbulentas. No fue un acto teatral, fue un acto de entrega total, de fe absoluta en lo imposible. Y lo imposible sucedió. Durante toda la noche, un viento recio del este comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural. No era un viento común, era el aliento de Dios. Las aguas comenzaron a agitarse, a retroceder, a dividirse. Lo que era un océano incontrolable se convirtió en un pasillo. Dos murallas gigantescas de agua se levantaron a cada lado, suspendidas por un poder invisible, revelando un camino de tierra seca en medio del mar. El pueblo, enmudecido por el asombro, observó el milagro desplegarse ante sus ojos. El miedo dio paso a una fe temblorosa. Siguiendo la orden de Dios, comenzaron a marchar. Imaginen caminar por ese sendero, con paredes de agua cristalina a su derecha y a su izquierda, viendo a través de ellas la vida marina contenida por una fuerza divina. Era caminar a través del corazón mismo del milagro, sentir la tierra seca bajo sus pies donde momentos antes solo había profundidad y peligro. Cuando el último de los israelitas entró en el pasillo, los egipcios, frustrados por la oscuridad, finalmente vieron lo que sucedía. Cegados por su orgullo y creyendo que podían seguir, el faraón ordenó a su ejército que entrara tras ellos en medio del mar. Carros, caballos y soldados se precipitaron por el mismo camino seco, decididos a no dejar escapar a sus presas. Pero Dios estaba velando. Ya en la madrugada, desde la columna de fuego y nube, el Señor miró al ejército egipcio y lo llenó de confusión. Las ruedas de sus carros de guerra se atascaban, haciéndolos avanzar con gran dificultad. El pánico se apoderó ahora de los perseguidores. «¡Huyamos de Israel!», gritaban, «porque el Señor pelea por ellos contra nosotros». Pero ya era demasiado tarde. Cuando todo el pueblo de Israel había llegado a salvo a la otra orilla, Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería». Moisés obedeció una vez más. Extendió su mano, y al amanecer, el mar volvió a su lugar. Las murallas de agua colapsaron con una furia incontenible sobre el ejército egipcio. Ni uno solo de ellos sobrevivió. El poder más grande de la tierra fue aniquilado en un instante por el poder del Creador del universo. En la orilla, a la luz del nuevo día, el pueblo de Israel vio los cuerpos de sus enemigos arrastrados por las olas. Vieron la grandeza del poder de Dios, y en ese momento, su fe se consolidó. Temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. El canto de victoria, liderado por Moisés y su hermana Miriam, brotó espontáneamente. Un canto de alabanza y gratitud que ha resonado a través de milenios. Cantaré al Señor, porque se ha exaltado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Esta historia, amigos míos, es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como el pueblo de Israel, atrapados entre un pasado que nos persigue y un futuro incierto que parece un mar infranqueable? Puede que no sea el ejército del faraón, pero son las deudas, la enfermedad, la soledad, el miedo, la ansiedad, los hábitos que nos esclavizan. Nos sentimos acorralados, sin salida,
y nuestra primera reacción es el pánico, la queja, la desesperación. En esos momentos, la historia del Mar Rojo nos llama a hacer lo que hizo Moisés, a levantar nuestra fe, a confiar no en lo que vemos, sino en el Dios que no vemos, pero que está presente. Nos llama a escuchar su voz que nos dice: no temas, quédate firme, yo pelearé por ti. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar del miedo, confiando en que Dios abrirá un camino. Quizás el camino que Dios abre no es el que esperábamos. No siempre es un mar que se divide de forma espectacular. A veces, el camino se abre a través de una llamada inesperada, una palabra de aliento de un amigo, una nueva oportunidad que surge de la nada, o una fuerza interior que no sabíamos que teníamos para soportar la prueba. Pero el principio es el mismo. Cuando entregamos nuestra situación imposible a Dios, Él interviene. Él transforma los obstáculos en caminos, las barreras en puentes. La clave, como para Moisés y el pueblo, es dar el primer paso. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que marche. Tenían que empezar a caminar hacia el mar antes de que se abriera por completo. Nosotros también debemos actuar en fe. Debemos dar ese paso, tomar esa decisión, hacer esa llamada, empezar ese proyecto, sabiendo que Dios irá delante de nosotros, preparando el camino. Hoy, te invito a mirar tu propio Mar Rojo, esa situación que te parece insuperable. En lugar de dejar que el pánico te paralice, levanta tu mirada. Recuerda que el mismo Dios que dividió el mar para su pueblo es el Dios que está contigo hoy. Él es especialista en lo imposible. Tu milagro puede estar a solo un acto de fe de distancia. Confía, da el paso y prepárate para ver cómo Dios abre un camino donde no lo hay, porque para Él no hay nada, absolutamente nada, imposible. Gracias por acompañarme en este viaje de fe y esperanza. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que no estás solo. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido que inspira y fortalece el alma. Que la paz y la confianza en el Dios de lo imposible llenen tu vida hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video.